Bienvenidos a un nuevo episodio de Mainovate, el podcast de minería, innovación y tendencias. Hoy estamos en un súper especial episodio. En el último día del año queremos grabar el último episodio también de esta temporada. Milo, cuéntanos un poco en qué estamos, qué vamos a ver hoy y qué se nos viene. Sí, sin duda. Gracias, Francisco. Efectivamente, hoy día estamos cerrando el año. Esperamos contar con ustedes también que nos acompañen el próximo año, pero hoy día queremos hablar de cómo le fue a la minería durante este año 2023, cuáles fueron algunas de sus principales cifras, algunas noticias de interés nacional e internacional, y también vamos a ver cómo nos fue a nosotros dentro del podcast y, por supuesto, qué esperamos para la minería en el año 2024. Así que, ¿te parece, Francisco, si comenzamos con algunas cifras? Vamos adelante. Bueno, hay unas fuentes súper relevantes ahí, Milo y audiencia, que siempre nos gusta llamar. Y bueno, hay algunos estudios que hace Tsunami, Sociedad Nacional de Minería, y también el Consejo Minero. Hablando un poquito de producción y reservas, por ejemplo, Milo, podemos comentar que en términos de producción y reservas, en cobre por lo menos, Chile sigue llevando la punta de este ranking y lo más probable es que esta tendencia también se mantenga. Sin embargo, hay algunos hallazgos y algunos cambios súper relevantes que vamos a ver en este mismo episodio más adelante. Pero en términos de producción y reservas, por ejemplo, de cobre, podemos hablar que Chile está ahí llevando la delantera. Pero en carteras de proyecto también están pasando cosas súper relevantes ahí, Miro. Quizás nos podrías comentar qué pasa. Sí, efectivamente. En cartera de proyectos, Chile anunció que para la próxima década tiene 65 billones de dólares de inversión proyectada. Y Perú, que es el número 2 en este ranking de países productores del mundo en cobre, también no está lejos y tiene 53 billones de dólares proyectados para la inversión. La mayoría se concentra en cobre, pero también están desarrollando nuevos proyectos ambos países en otro de los minerales críticos, que también vamos a hablar un poco más adelante, que es el litio. Y respecto de las cifras, si vamos al principal, que es el cobre, este año se proyectó una producción de 22,6 millones de toneladas de cobre, donde Chile representa el 24% con una producción proyectada de 5,5 millones de toneladas. Estas cifras, Milo, están súper sujetas a las variables principales que condicionan el negocio minero. Y que me gustaría empezar a hacer un barrido por todos los episodios que hemos hecho en este primer año en el podcast. Y el episodio 9, justamente, que se titulaba como La minería que desafía la profundidad, secretos de la extracción y exploración subterránea, empezamos a conversar de los conceptos clave del negocio minero y mencionábamos que para tener negocio teníamos que tener controladas ciertas variables. Entre ellas estaba, por ejemplo, el precio, estaba el tonelaje, las leyes, estaban los costos también. Y ahí era donde Chile tenía desafíos súper importantes, pero no solo Chile, sino que también los competidores. Es una realidad que traspasa fronteras y más bien es propia de la minería. En precio del cobre, Milo, creo que vale la pena ver, por ejemplo, qué pasó en el 2011. Estuvimos hablando de precios que estaban en términos reales, sobre los nominales, sobre los $5 la libra, el precio de cobre. Sin embargo, este año lo estamos cerrando también bastante bien, pero un poquito más bajo, en 3,87 dólares la libra, el precio de cobre, con una leve tendencia a la baja. Vamos a ver qué pasa en este año 2024. Es difícil empezar a hablar de cifras que estén proyectándose porque el precio es justamente la variable más volátil de esta ecuación que hablamos de beneficio en minería de cobre en particular. También es importante revisar ahí, Milo y audiencia, cómo estamos explotando esa producción que tú hablabas recién. Y es que, si bien es cierto, existe una tendencia súper importante en la minería a profundizar la extracción, y esto se traduce como más minería subterránea, sigue siendo mayor la extracción en términos de tonelada de minería a cielo abierto. Esto es un poco obvio por un tema de gigantismo de equipo. Recordemos que hacíamos algunos ejercicios en este episodio 9, y uno de los ejercicios para poder dimensionar este ejemplo es que tomemos como ejemplo los camiones de transporte que estamos utilizando. En minería a cielo abierto, los camiones hoy actualmente te mueven del orden de los 400, 430 toneladas en la tolva, en minería a cielo abierto. Sin embargo, en minería subterránea, los camiones de bajo perfil te pueden estar moviendo del orden de las 60 toneladas, 65, hasta 70 los de mayor capacidad. Entonces hablamos de una razón ahí de escala que efectivamente se traduce en la participación también de cada uno de los tipos de explotación en términos de minería a cielo abierto subterráneo. También ocurrieron cosas importantes ahí en el litio, Milo, que nos podrías comentar. Y aquí se viene a la cabeza el episodio 11 con Humberto Stay, por ejemplo.
Sí, efectivamente. Y ahí creo que es un buen pie para también hablar ya de noticias nacionales. El año 2023 fue súper importante para Chile en el litio, principalmente porque se estableció la Estrategia Nacional del Litio, donde se tomaron algunas definiciones estratégicas como el involucramiento del Estado en el ciclo industrial, creación de capacidades para desarrollar el litio, asociaciones público y privadas, que eso es una de las noticias, creo yo, más relevantes que con la que estamos cerrando el año. Y también se generó un marco institucional para poder desarrollar estos proyectos, con un foco también muy importante en lo que es la protección de los salarios. ¿Y cuál fue esta noticia como tan relevante con la que estamos cerrando el año? La asociación entre Codelco y SQM, que da mucha fuerza a este pilar de la Estrategia Nacional de Litio, que es la asociación pública-privada. ¿Qué es lo que se estableció ahí, Francisco? Básicamente que el Estado iba a tener una participación del 50,01% en esta nueva empresa a partir del año 2031 y lograron un acuerdo para producir hasta el año 2060. ¿Y qué cosa involucra este acuerdo? Básicamente asegura que Chile va a ser un productor relevante en la industria del litio hasta ese año, con un aumento proyectado de hasta un tercio más de la producción de litio. Y eso nos va a poner sin duda en un pie de líderes dentro de la producción de litio mundial. Y ya vemos dentro de las tendencias cómo ha ido creciendo la producción de litio en los últimos años. Sin ir más lejos, entre el año 2020 y 2022, más que duplicamos la producción y este año también estamos esperando un aumento proyectado también en la misma. Aún seguimos muy atrás de Australia y eso lo pueden ver en uno de nuestros episodios que hablamos en profundidad del desarrollo del litio, como por ejemplo el capítulo 11 con Humberto, que hablamos sobre el litio y la sostenibilidad y vimos cómo es el ciclo de producción del litio en profundidad. Es súper importante y relevante esta alianza, Milo, porque hasta el momento lo que tenemos en el mapa, por ejemplo, el Codel, es Chuquicamata Subterránea, el Teniente, como sus grandes proyectos, sus grandes promesas. Algo muy interesante también está haciendo Rajo Inca en El Salvador. Algo interesante también está pasando en Distrito Ministro Ales, en Radomiro Tomic, por parte de SQM. Ellos hasta el momento tenían en el mapa las divisiones de Nueva Victoria y Pedro Valdivia, pero principalmente ellos explotaban nitratos y yodo. Ahora entra en el mapa entonces la minería de salares más que la minería del litio. Y eso es algo súper relevante que han indicado estos aliados estratégicos. Quieren darle foco a la minería de salares. Y eso significa que no todo va a estar pensado y puesto en foco en el litio. Las sales también asociadas al litio son foco de estudio y de interés también para maximizar productividad y sacarle mayor valor agregado. Así que una gran promesa, se vienen cosas súper interesantes en esta alianza. Y también recordemos el desarrollo de nuevas tecnologías, como hablábamos de la extracción directa. Así que también sin duda va a ser un nuevo foco de desarrollo para la industria minera en Chile y con exportación de tecnología al resto del mundo, que es algo que también queremos ver. Oye, Francisco, y respecto de qué es lo que pasó en el resto del mundo, ¿hay algunas sorpresas, por ejemplo, a nivel de productores? Sabemos de que, como bien dijimos al inicio, Chile y Perú eran tradicionalmente aquellos que lideraban la producción de cobre en el mundo, siendo el primero y el segundo indiscutido. Pero este año pasó algo súper interesante. La República Democrática del Congo se ubicó en el segundo lugar de producción, superando a Perú. Y esto sin duda va a poner bastante interesante ya a nivel casi de carrera para los que amamos la industria, qué es lo que va a hacer Perú para poder contrarrestar esto. Sí, existen condiciones súper interesantes propias de la mineralogía que trae la República Democrática del Congo. Es distinto el mineral de cobre que va a presentar la República Democrática del Congo con la que presenta Perú y más aún con la chilena. Sabemos que la que caracteriza a la minería de cobre chilena es una minería que está tendiendo a la minería de baja ley, donde Chile se ha posicionado como uno de los más avanzados a nivel global y como el estándar, porque de leyes muy bajas saca niveles de producción y participación súper interesantes, que lo posicionan competitivamente bien. Perú, por su lado, tiene una minería que es propia de mineral de alta ley, sin embargo, con problemas con comunidades y medio ambiente que los frenan, lo cual se traduce en restricciones de permisibilidad. Vamos a ver qué nos trae la República Democrática del Congo, cuál va a ser el tinte que va a tener esta minería del Congo, pero ya podemos adelantar que en términos de eficiencia hídrica hay algo importante que abordar, de qué manera ellos lo juegan y sacan ventaja de esto, o pueden tomarlo como una piedra en el camino. Vamos a ver qué trae el 2024.
Sí, sin duda. Y también en términos de regulación, Perú tiene un gran desafío de alcanzar una estabilidad política que le permita impulsar también su industria. Así que si bien es cierto, tiene una de las reservas más grandes del mundo, al igual que Chile, también tiene que enfrentar esos dos grandes desafíos que tiene, que es la inestabilidad política y, digamos, el resolver los conflictos con las comunidades. Oye, y otra cosa que pasó súper interesante en este año es que al principio habían proyecciones de un exceso en la oferta de cobre para el cierre de este año. Sin embargo, hubieron dos grandes contracciones de la oferta. Una de ellas tiene que ver con algo que pasó aquí en Chile, que quizás tú nos podrías explicar un poco, Francisco, qué pasó en Chile que se redujo la producción en hasta 200.000 toneladas este año. Sí, hay dos casos bien icónicos acá. Uno es el caso de los bronces. Vemos que había un proyecto que prometía mucho, que era los bronces integrados. Los bronces integrados consistía, como dice su nombre, en integrar toda la operación y maximizar la producción y llevarla a niveles que posicionaran justamente a nivel país a Chile como uno de los principales productores, más aún. Pero recordemos también que está Codelco. ¿Qué tienen en común los bronces y las divisiones de Codelco? Minerales duros y de baja ley. Eso es propio de la mineralogía de los propios de cobre, por sobre todo acá en Chile. Bueno, ¿qué pasa con Codelco? Codelco como estrategia ya viene anunciando en los últimos años que el foco está puesto en proyectos estructurales por sobre maximizar la producción y extracción de minerales como tal. En palabras de Oscar Landerreche, un importante actor de la industria acá de Codelco, él mencionaba que la estrategia de proyectos estructurales justamente es preparar y habilitar para en un futuro cercano esa producción pueda estar a máxima capacidad. Sin embargo, lo que está pasando en realidad es que en la habilitación de estos proyectos estructurales se están encontrando con una gran cantidad de problemas geomecánicos. Y esto es porque la minería cada vez más profunda, y como bien sabemos, mientras más profunda es la minería, más compleja es, más desafíos ofrece. Y bueno, ahí tenemos que sortearlo y ver cómo nos va. Pero también en reducción de producción a nivel global, Milo, han pasado cosas afuera. Y hay un caso súper icónico y contingente que pasó hace unos días atrás que nos puedes comentar. Sí, efectivamente, yo creo que uno de los casos más relevantes y sin duda se va a convertir en un caso de estudio para toda la industria, yo diría que ha pasado en la última década, que es el caso de Cobre Panamá, que es una mina que se llegó a ubicar en el puesto número 9 de las minas más productivas del mundo, Francisco, en cuanto a cobre, y que fue cerrada principalmente por conflictos sociales. Es decir, el concepto que es de la licencia para operar toma nuevamente una relevancia que hasta el día de hoy quizás no se daba el peso que debe tener. Y generó esto de un cierre abrupto en sus operaciones, prácticamente de un día para otro. Cobre Panamá llegó a producir hasta cerca de 400.000 toneladas de cobre al año. Tenía un impacto en el PIB del país de un 5%, una sola mina, y generaba miles de puestos de trabajo. Y todo digamos, se detuvo principalmente por un alzamiento de la gente en contra de la minería, por no entender cuáles son los beneficios, las externalidades positivas que tiene, y también por algunos errores en cuanto a los impactos negativos que las minas tienen. Así que eso pone en mayor fuerza nuestro objetivo, Francisco, de difundir estas externalidades positivas que tiene la minería, de hablar cómo la minería es cada vez más sostenible, cada vez más relevante para los conceptos que hablamos de la transición energética y poder lograr los acuerdos que se han ido firmando en las distintas conferencias como las de París o como también recientemente el COP 28. Eso es correcto. Y podemos reafirmar a nuestra audiencia que nuestro foco sigue siendo el mismo. Queremos mostrar que se puede hacer una buena minería sustentable, productiva y por sobre todo que puede vivir en paz y armonía con nuestro entorno. Creemos y somos unos fieles creyentes de que se puede sacar valor añadido a una minería de manera sustentable y sostenible. Y en este concepto tú mencionaste recién ahí, Milo, el tema de la transición energética. Recordemos el episodio de transición energética que nosotros realizamos, donde hablábamos de, incluso citamos algunas cifras de cuánto cobre se iba a necesitar, cuánto litio y cuántos otros minerales se iban a necesitar para, por ejemplo, vehículos eléctricos. Y en este sentido mencionamos también lo que son las tierras raras. Y ahí China tiene un rol súper importante. Milo, y quizás nos puedes comentar qué pasó con China, que también dio que hablar con respecto a las tierras raras. Sí, efectivamente. China
hoy en día en todo lo que tiene que ver con minerales críticos y específicamente las tierras raras, que son aquellos elementos que se utilizan para construir principalmente piezas eléctricas y baterías, generó varias restricciones para su exportación, de tal forma de poder, digamos, afirmar su posición de liderazgo mundial en esta materia. E incluso en este mes de noviembre prohibió la exportación de toda aquella tecnología que sea utilizada para separar estos materiales y poder, en definitiva, extraer estas tierras raras. Así que eso pone mayor presión a lo que es las distintas definiciones que tienen los distintos países, que hoy en día todos están trabajando para definir cuáles son sus minerales críticos, que también vimos en ese episodio, que es el episodio 7, donde hablamos del litio y los minerales estratégicos, el futuro de la industria, cuáles eran estas tendencias y cuáles eran esos minerales críticos y cuáles eran los criterios que los establecían. Pero no todo es restrictivo, no todo es cerrar las puertas, también hubo muchas oportunidades de abrir puertas y acuerdos internacionales que ocurrieron cerrando el año. Y te voy a mencionar algunos, Milo. Si podemos hablar de alianzas y acuerdos, hay países que se estuvieron moviendo bastante fuerte. Por ejemplo, Reino Unido con Sudáfrica. Se estuvo también moviendo Australia con India a través de un acuerdo bilateral. Pero los dos principales, yo diría, bueno, el más importante de todo es el de Estados Unidos del Mineral Security Partnership, en el cual ellos están generando una especie de alianza con varios países estratégicos importantes a nivel nacional y a nivel internacional también, para potenciar una minería sostenible. También hay una alianza importante que hizo Canadá con Corea, pero no todos son alianzas y acuerdos, sino también se ha avanzado bastante en términos de políticas y leyes. Y la más relevante podríamos mencionar que es la Acta de Minerales Críticos que generó la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea tiene dos agencias bastante importantes en términos de estas definiciones: Agencia Internacional de Energía y la Agencia Internacional de Energías Renovables. Y una tercera patita, Milo, ahí que tiene que ver con el financiamiento. Podemos destacar, entre otras, las dos más relevantes que nos llamaron la atención a nosotros. Una que se realizó entre el Reino Unido nuevamente con Zambia. Ojo con el Reino Unido, que se está aliando de manera interesante con países estratégicos. Y bueno, una que nos llama mucho la atención también, que es la de India con Argentina. Y ahí es donde nos empezamos a salpar la antenita y nos damos cuenta, oye, Argentina, Chile, Bolivia, Triángulo del Litio, ¿alguna pista será de que se están viendo en el futuro cercano que viene con respecto a estos minerales estratégicos? Entre otras alianzas y acuerdos internacionales, estos son los más relevantes que podemos mapear de momento. Efectivamente, también tenemos que ver qué va a pasar con Argentina en esa misma línea. Ya Milei anunció algunos cambios para poder incentivar aún más su producción de litio y eso probablemente también los va a posicionar como unos players líderes en la producción mundial. Oye, Francisco, este año también para nosotros como podcast fue súper bueno. Bueno, este año nos lanzamos, pero jamás pensamos de que íbamos a lograr resultados como los que obtuvimos. Llegamos al top 3, a la posición 3 en Chile para nuestra categoría. En Perú llegamos al número 4. En Argentina llegamos al 8 y a fin de año obtuvimos la tremenda noticia de que nuestro podcast se ubicó en el top 10% del mundo. Así que estamos súper contentos con esos resultados, nos llenan de energía para seguir adelante. Queremos darle las gracias a ustedes, nuestros escuchas, y también a cada uno de nuestros invitados, en especial a Fred Camus, que fue el episodio más escuchado de la temporada, y también a Pedro Sáez, el último capítulo que grabamos, 19, que también tuvo un impacto muy grande dentro de la audiencia. Sí, y hacer hincapié en estos números que estás diciendo tú, Milo. Por ejemplo, cuando tuvimos el número 3 a nivel nacional en Chile, esto ocurrió entre el 19 de octubre y el 24 de octubre aproximadamente, y nos llamó mucho la atención porque llevábamos pocos episodios. Lo anunciamos y todo, pero rápidamente logramos posicionarnos, lo cual nos impresionó gratamente. Pero esto también, y realzando tu último mensaje, se debe mucho a la calidad de los invitados que hemos logrado tener. Y vale la pena mencionar a unos cuantos otros, como por ejemplo Maybelline Rosales, que estuvo, también a Claudio Valenzuela, y Víctor Parza, etcétera. Seguramente se nos van a olvidar varios, pero vale la pena recordarlos a todos y agradecerles, por supuesto. Este logro final con el que cerramos el año nos sorprendió mucho. Cuando vimos ahí, hoy están entre el 10%, fue como, wow, en realidad se pueden lograr cosas importantes si lo hacemos bien, con harto cariño y con harto empeño. Así que los invitamos a poder compartir y difundir
Eso nos ayuda a llegar a más personas y compartir este mensaje y seguir creciendo junto a ustedes. Oye, Francisco, ¿y te parece si, ya que hablamos de lo que fue el 2023, hablemos ahora de lo que se viene? ¿Qué Vamos. se viene en el futuro para la industria? Sí, lo primero que pensamos acá cuando decimos que viene, hemos hablado mucho de transición energética y bueno, nuevamente, no para sorpresa de todos, la transición energética es algo que se viene, algo que está súper en boga hoy en día y no lo decimos nosotros, sino que en el contexto de descarbonización lo dice la COP28. Hay importantes resultados que se esperan de esto, pero todos en foco puesto en la transición energética. Nuevamente, episodio 7, lo invitamos a escucharlo porque esta es una buena base para entender lo que vamos a conversar ahora. Milo, ¿y qué son los principales indicios que arrojan esta COP28? Coméntanos. Sí, efectivamente, la COP28, digamos, es una conferencia que se realiza, este año se realizó en Arabia Saudita, en donde se junta una gran cantidad de países y toman decisiones a nivel de política que afectan al mundo entero en los temas de cuidado del medio ambiente. Y principalmente las políticas, digamos, más relevantes que se tomaron, la primera de ellas, y que nos sorprendió, digamos, sorprendió a todo el mundo, es que casi 200 países acordaron dejar los combustibles fósiles, es decir, transitar desde una producción basada en combustibles fósiles a una basada en sistemas energéticos alternativos. ¿Y qué sistema energético alternativo? Principalmente dos. Se firmó un acuerdo de aumento de la energía renovable y aumento de la eficiencia energética, en donde los países acordaron triplicar la capacidad instalada de la generación de energía renovable para al menos 11.000 gigawatts al año 2030. Y no solo eso, sino que además dijeron que los países al menos deben duplicar la tasa anual de eficiencia energética en cuanto a mejoramientos, desde el 2% al 4% cada año, es decir, incremental 2 al 4 hasta el año 2030. Y esto ya sabemos, si ven el capítulo 7 nuevamente, van a poder ver que para producir esta matriz energética alternativa son altamente intensivos en materiales críticos. Por eso siempre decimos de que se necesita más minería y no menos minería si queremos alcanzar estas metas que son tan agresivas. Sí, Milo, y es súper relevante cuando hablamos de descarbonizar y de energías renovables, sacarnos de la mente que todo esto se va a lograr con minería metálica. Hay un gran potencial en la minería no metálica, y cuando hablamos de minería no metálica, por supuesto, hablamos de litio, hablamos de sales, pero ojo también con el hidrógeno, y lo conversamos en estos episodios también. El hidrógeno, sobre todo el hidrógeno verde, explicamos, tiene un gran potencial y puede ser un actor súper relevante acá, en esta transición energética. Mencionábamos, y lo vamos a recordar, el hidrógeno es el elemento más liviano en nuestra tabla periódica, por lo tanto tiene una ventaja competitiva que le otorga una capacidad de almacenamiento infinitamente superior al resto de sus competidores más cercanos, con lo cual el hidrógeno tiene particularidades que lo hacen muy beneficioso comparado con los otros. Y adivinemos, pues Chile tiene un tremendo potencial a la vez también, teniendo las zonas más áreas del mundo puesta a sol, teniendo una costa amplia y ancha a lo largo de todo el país, que también le puede otorgar un potencial enorme. Sí, sin duda, y también todo lo que es el poder eólico que tenemos en el sur de Chile, donde está, digamos, las corrientes marítimas y de viento más altas, ya lo saben nuestros amigos de Punta Arenas especialmente. Oye, y el otro punto que también acordaron en esto de descarbonización es que Francia va a liderar junto con algunos otros países y organizaciones un acelerador de la transición para poder dejar el carbón. Que eso también es algo muy importante. Una cosa es producir más energías renovables, pero también otra es ayudar a las naciones que hoy en día son altamente dependientes del carbón, como por ejemplo India, que está en desarrollo, poder entregarle cuáles fueron las mejores prácticas para poder hacer esta transición de una forma más exitosa. Miro, cuando hablamos de esto, de estas metas de descarbonización y aceleración de decisión de carbón y la COP28, se me viene a la mente el capítulo 17 con Nicolás Besterning, donde hablamos largo y tendido con esto, así que recordamos también e invitamos a nuestra audiencia a este episodio. Por si les interesa esto, la componente más medioambiental, diría yo, de todos los episodios que hemos tenido, fue en ese episodio. Así que los invitamos una vez más a verlo, porque si logramos estar posicionados dentro de los top 3, top 4, es porque los episodios son buenos. Sí, efectivamente. Y bueno, como decíamos también, esto va a necesitar más minería, no menos. Más minerales críticos, no menos.
Y por ejemplo, en el litio, que es otro de los grandes contribuyentes de la producción o de nuestra cartera de minerales en Chile, se proyecta que el próximo año la producción va a aumentar hasta un 40% en el mundo. Eso muestra la gran elasticidad que tiene la producción de litio, a diferencia de la producción de cobre, que los proyectos tornan hasta 16 años en comenzar. Los de litio ya veíamos que en los países latinoamericanos demoran aproximadamente 8 años y en Australia cerca de 4. Eso habla de una mayor elasticidad en cuanto a la oferta de estos elementos. Y eso también, como en todo lo que es oferta y demanda, al haber mayor oferta, eso tiene impacto en el precio, que el precio del componente que nosotros no controlamos. Entonces, ¿qué es lo que se proyecta? Que el precio del litio va a caer en aproximadamente un 30% el próximo año, lo que no son tan buenas noticias eh, para el país. Claro, y no son buenas noticias también para las potencias que están en este foco. Justamente, exacto. Y bueno, hablando de esas potencias y de los minerales críticos, en el capítulo número 7 que hablamos de esto, decíamos de que no existía una definición estandarizada de qué son los minerales críticos o estratégicos, porque para cada país tiene significados distintos, que pueden ser temas de seguridad nacional, temas de protección de la industria, pero ya estamos viendo que hay ciertos minerales que están siendo catalogados por las distintas potencias como minerales críticos y hay un acuerdo en torno a ellos. Estos minerales, afortunadamente para Chile, dentro de estos minerales que están establecidos, se encuentra el cobre y el litio, que son nuestros principales productores, pero también se encuentra el aluminio, el grafito, el níquel, las tierras raras que hablábamos, el tungsteno, el cobalto, y todos ellos, si los ven, son principalmente materiales que van a ser utilizados para la producción de estas energías renovables y también para el almacenamiento en las baterías. Es súper importante destacar esto, Milo, que no puede haber tampoco naturalmente una definición de mineral crítico global, porque estratégicamente el potencial que tiene cada país, estrategia de crecimiento que tiene cada país es distinta. Y eso lo vemos con que China tiene una estrategia, por lo tanto tiene minerales que para ellos son críticos, distinto a, por ejemplo, lo que percibe la Unión Europea, porque su estrategia de crecimiento, porque su realidad geológica y porque sus necesidades, por sobre todo, son distintas. Y mismo foco, por ejemplo, para Estados Unidos, identificándolos como grandes potencias. Sin embargo, en esta convergencia que dices tú, efectivamente están estos minerales que nuevamente posicionan a Chile en una posición súper conveniente, porque están 4 de los grandes minerales que tenemos acá en Chile. De nuevo, cobre, litio, pero ojo con el cobalto también y las tierras raras. Podemos sacarle potencial a eso. Y en el litio han pasado cosas relevantes también, Milo, en términos de reservas y producción. Si nos puedes comentar un poquito. Sí, efectivamente. Hablábamos al inicio de dónde se posicionaba Chile respecto del mundo en el cobre. En litio también nos posicionamos de una forma bastante ventajosa. Nosotros como país tenemos un 36% de las reservas probadas de litio en el mundo. Le sigue Australia con un 24% y Argentina con un 10% y detrás China. Pero, ¿qué pasa en la producción? Y ahí es un gran desafío que también lo comentábamos. En la producción, si bien Chile tiene las mayores reservas, solamente produce el 34% de litio en el mundo. Y el líder es Australia, con un 43%, siendo que Australia posee un litio mucho más desafiante en cuanto a la producción, que es un litio en medio roca. Y eso, por lo tanto, necesita ser estancado y tiene procesos de extracción mucho más complejos, ya que se ve muy similar a lo que es la producción del cobre en cuanto al tratamiento mina. Así que eso pone en mayor relevancia estos acuerdos públicos y privados para poder desarrollar las tecnologías necesarias para poder mantener este liderazgo y un liderazgo que es natural, ya que contamos con estas reservas tan relevantes dentro de nuestra tierra. También en términos de qué se viene, hay grandes avances y desafíos en términos de sostenibilidad. Hemos hablado largo y tendido de descarbonización, por lo tanto el mensaje lo podemos reducir aquí. Se va a ir electrificando todo tipo de medio de transporte. Ya han habido avances acá cerrando el 2023, incluso en el desarrollo del mismo año también. Hay desafíos importantes y futuro cercano en términos de trazabilidad de la producción de estos minerales y también en el uso eficiente, sobre todo de agua y energía. Hablamos de desafíos de eficiencia hídrica importantes asociados a minería y hablamos también de desafíos de eficiencia energética importantes. Recordemos que en Chile estos desafíos los estamos abordando de dos grandes maneras. Uno, principalmente, en términos de desafío de eficiencia hídrica, empezar a usar agua de mar,
Esto es algo que estamos haciendo en un proceso de transición. Han empezado las grandes mineras a implementarla. Hay faenas icónicas que ya están operando prácticamente a un 100% en minería con agua de mar. Otras que están en transición, pero esta es una realidad que se está extendiendo en un principio a la gran minería. Recordemos que en Chile tenemos gran participación de la mediana minería y por sobre todo de la pequeña minería también. Y ahí hay un desafío, yo diría, un poquito más profundo y casi a nivel social, tanto en la pequeña minería, porque gran parte de esa porción es informal. Y no tenemos que olvidar esos desafíos también, que a veces los podemos invisibilizar viendo estos grandes avances en gran minería. Sí, en esa línea también, Francisco, agregar que la descarbonización, además de la electrificación de los medios de transporte, también tiene que ver con todas las redes de baterías que tenemos que estar estableciendo para la electrificación de los hogares también, y también lo que estamos viendo como tendencia a la electrificación de las faenas, donde ya tenemos algunos camiones que están en prueba, en fase de prueba, eléctricos, con batería y también controles, que incluso a nivel nacional ya tenemos algunas faenas que han comentado empezar con su uso, como por ejemplo Lomas Valles, que está con un proyecto de trole eléctrico. Y también lo que hablabas tú del agua, también para desmitificar un poco en cuanto al consumo de agua que tiene la industria. Siempre las personas tienen en su cabeza que la industria minera es uno de los grandes consumidores de agua en el país, pero los últimos datos de Cochilco indican que solamente la minería consume el 3% del agua continental. La gran mayoría es consumida por la agricultura. Así que ahí también vamos derribando algunos mitos que tiene esta industria. Sí, claro. Y pasemos a algún desafío que tiene más que ver con una de nuestras razones de ser, que es las tendencias, la tecnología, la innovación. Y obviamente se viene el desafío asociado a lo que llamamos minería 4.0. Este concepto de minería 4.0 nace de la revolución industrial. Existen 4 grandes transformaciones hasta el momento, pero ya existe una quinta que la empezamos a experimentar. Y la 4.0 tiene que ver principalmente con llevar todo al mundo de la información recaudada en alguna base de datos o en alguna nube, que le llamamos ahora principalmente. Entonces, hay varias cositas acá, Miro, que podríamos conversar con respecto a la minería 4.0, pero me gustaría hacerle un cariñoso recordatorio a nuestros invitados que han tenido que ver con esto. Por ejemplo, recordamos en el episodio 18 a Maybury Rosales, como decimos recién, cuando hablamos de nanotecnología en la minería, pequeñas soluciones para grandes desafíos. Hablamos con el gran Juan Pablo Busto, recién comenzando nuestro podcast en el episodio 4, con respecto a innovación tecnológica en la minería. Hablamos de desafíos y oportunidades para el futuro. Hablamos también de centros integrados de operaciones y evolución digital de la minería con Ramón Pao. Y justamente tú dabas un adelanto recién. Hablamos largo y tendido de los famosos trolley y de este cambio conceptual y operativo en transporte mineral con Paula López, desde Glencore y Lomas Vallas. Y también trajimos a uno de los fundadores de estas tecnologías de inteligencia artificial, de Octodots, por ejemplo, Tenko Cocina, para hablar de tecnologías transformadoras en la minería y algunos modelos predictivos de resultados. Así que 5 capítulos que recomendamos ver a nuestros escuchas si es que les interesa esta patita que tiene que ver con la tecnología desafío de minería 4.0. Como bien decía Francisco, lo que es minería 4.0 es algo que llegó a la industria, se instaló y no va a hacer otra cosa, sino que continuar desarrollándose y avanzando a una escala mucho más global y altamente automatizada. Existe un esquema que estableció el Global Mining Guidelines Group, o GMG, donde establece una serie de 6 niveles en los que se establece la evolución que tiene la tecnología a lo largo del tiempo, desde un nivel 1 o básico, que se utiliza básicamente la captura manual de datos, procesamiento muy básico en torno a planillas de Excel, es decir, una minería muy básica, pasando por un nivel 2 de fundación, donde ya tenemos algunos elementos de automatización de tecnología, ya capturamos algunos KPIs de producción, ya tenemos respuestas mucho más cercanas al uso de la información, donde ya avanzamos hacia algo que es información en tiempo real, pasando a nivel 3, donde ya se habla de la integración, y aquí empiezan a surgir los centros de operaciones integrados, se empiezan a automatizar algunas planificaciones tomando información desde sistemas fuentes de datos. Pasamos luego a un nivel 4 que es basado en decisiones,
donde utilizamos ya elementos avanzados de analítica de información, que fue disponibilizada en el nivel 3 de integración. Ya podemos tomar decisiones integradas, ya tenemos reportabilidad mucho más desarrollada, podemos tomar decisiones que están basadas en información. Cuando ya tenemos este nivel operativo, recién avanzamos a un nivel semi-automatizado o el nivel 5, donde ya algunas funciones están centralizadas y optimizadas. Ya tenemos un mantenimiento programado, ya podemos hacer optimizaciones turno a turno. Nuestros despachos ya están semi-automatizados también. Acá empieza ya a habilitarse los casos de uso de autonomía, hasta que llegamos a este nivel que es el deseado por todas las compañías, que es el altamente automatizado, donde tenemos ya por fin cerrado el loop de automatización en la producción. Es decir, ya nuestros sistemas de SCADA están conectados con nuestros recomendadores y pueden cerrar este ciclo y generar recomendaciones automáticas para optimizar la producción. Tenemos también la captura automatizada de información, elementos de Machine Learning y analítica avanzada, atisbos de inteligencia artificial. Es decir, hay un roadmap bien claro, bien establecido hacia dónde debiese llevar la industria. Yo diría que a nivel nacional tenemos somos líderes en cuanto a la minería del cobre en el mundo, pero aún así yo diría que nuestra mayor parte de la producción se encuentra dentro del nivel 4, nivel 5, y hay algunos ya pruebas y pilotos que están llevándonos hacia la frontera de este nivel 6 donde logramos este estado altamente automatizado. Totalmente de acuerdo, Milo. Y me quiero detener un poquito en este nivel 6, que debiesen apuntar todas las compañías mineras seguramente en un futuro no muy lejano, al menos la gran minería. Pero hay algunos alcances importantes. Por ejemplo, cuando hablamos del famoso Machine Learning, Deep Learning, hablamos de modelos que efectivamente están automatizados, pero siempre van a requerir de la asistencia humana, es decir, de un criterio humano que valide estos resultados, porque se necesita un entendimiento del problema. No todo es analítica avanzada, no todo es generar modelos que estén prediciendo, prescribiendo resultados, sino que también es validando. Y aquí podemos mencionar algunos conceptos relevantes, como los modelos que son supervisados o no supervisados. Eso lo recordamos, lo conversamos con Svenko Cocina, nuestro episodio, por si les interesa, a las personas que tienen alto foco personal de crecimiento y aprendizaje, en términos de aprendizaje automático, aprendizaje profundo, lo invitamos a revisarlo. Pero el mensaje clave aquí es, la minería está avanzando en pro de una minería inteligente. Eso yo creo que es el mensaje fuerza que llega de este gran desafío que tenemos acá. Hay un desafío también súper relevante, Milo, que tiene que ver con la astrominería. Y eso creo que es súper nuevo acá cuando lo vemos en esta contingencia internacional. Incluso hay algunos institutos que se han ido creando. ¿Nos puedes comentar un poquito, Milo? Sí, efectivamente, la astrominería es algo que está sonando cada vez más fuerte. Eso se refiere básicamente a hacer minería en el espacio. Astro viene de espacio. Ahí ya se sabe, hay identificados varios cuerpos celestes, meteoritos que están en torno al sistema solar, que tienen cantidades de recursos que son ridículas, digamos. Es decir, hay millones de toneladas de materiales altamente valiosos que están dando vueltas por el cosmos, que podrían ser en un futuro llegar a ser explotados. Así que Chile formó el Instituto Chileno de Astrominería a finales del año pasado, y ya están haciendo una serie de charlas donde han tenido una alta participación de distintos países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, India, que han demostrado su interés en poder desarrollar esta minería. Y también, además de la astrominería, también está agarrando mucha fuerza, Francisco, otra minería que es ya dentro de este planeta, en los océanos, en el fondo de los océanos. Especialmente ahora que en el Ártico, por el calentamiento global, han habido mucho deshielo. Se han desbloqueado zonas de alta concentración de minerales que hoy en día están siendo prospectados principalmente por Rusia para desarrollar proyectos mineros en las profundidades. Así que esas son, yo diría, dos nuevas tendencias que sin duda van a ir tomando protagonismo a lo largo de los años, pero sin duda hoy en día estamos en torno a lo que comentábamos al inicio, lo principal, que va a ser la narrativa primordial dentro de la industria, es la transición energética, el uso de minerales críticos, hacer más minería
pero contaminando menos, es decir, con gran foco en la sostenibilidad y poder hacer más con menos. Y para eso, principalmente, tenemos que ser muy eficientes con la información y cómo poder desbloquear mayor valor a través del uso de las tecnologías. Así que eso, Francisco, como resumen de lo que fue este año y lo que se viene para el año 2024 y en adelante. Y nosotros como podcast, nuestra misión es poder entregar esta información a todos ustedes de una forma más sencilla, más amena, y los invitamos a todos a poder compartir para ayudarnos a difundir nuestro mensaje y llegar a una mayor audiencia. Así que les deseamos, junto con Francisco, un muy feliz año 2024, que se cumplan todos sus objetivos y nos vemos el próximo año en nuestra nueva temporada, la temporada 2 de este podcast.